Hola, soy A y esto es Ensayo Vagabundo. Ante un mundo obsesionado con la afirmación del éxito inmediato, de la identidad fija, de la productividad constante, hoy, en nuestro capítulo 4, el no. A veces, cuando escucho a mis estudiantes decir yo siento que esto es así, en lugar de yo pienso que esto es o puede ser así, me doy cuenta de lo fácil que es confundir pensamiento con sensación. No es que sentir esté mal, ojo, pero si pensar es solo sentir, ¿dónde queda la posibilidad de cuestionar, de poner en duda, de decir no? Incluso a veces yo caigo en ello. Esta pregunta que acabo de expresar es una de las estelas de pensamiento que aparecen tras la lectura de 4 sesiones impartidas por Jacques Derrida entre los años 1960 y 1961 en la Sorbona y que fueron publicadas el año pasado en español por la editorial Herder. El pensamiento no es simplemente asentir, sino dudar, interrumpir, negarse a aceptar sin examen. Alain lo expresa de manera directa. Pensar es decir no, y Derrida lo desarrolla con una claridad que golpea. Si decimos sí sin pensar, estamos renunciando a nuestra capacidad de juicio. Por eso hoy tenemos algunas pistas que nos da pensar es decir no. El pensamiento empieza con un no. Cuando un niño empieza a preguntar por qué, lo que está haciendo es decir no a la primera respuesta que recibe. No se conforma. Pregunta una y otra y otra y otra vez porque no ha aprendido a aceptar sin más. Pensar es, en esencia, ese impulso de no quedarse con la primera explicación, de no aceptar lo dado sin explorarlo. El pensamiento necesita estar alerta, despierto. No es una cuestión de desconfiar de todo por deporte, sino de no caer en la credulidad. El problema es que vivimos en una época en la que detenerse a pensar parece un lujo. Se nos exige respuestas rápidas, opiniones firmes, certezas inmediatas. Pero si pensar es decir no, entonces pensar también es resistir a esa urgencia. Esa es la invitación de esta primera parte de este tríptico sobre el destemple. Entonces, Derrida insiste en que el pensamiento deja de serlo cuando se conforma con el sí. Nos va a decir, cuando el pensamiento dice sí a eso y a aquello y no llega a su destino final y no, pues termina cayendo, termina declinando. El sí sería literalmente, nos dice él, un lapsus del pensamiento. Y ese es un riesgo constante. Aceptamos ideas porque son populares, porque nos ahorran esfuerzo, porque nos dan la tranquilidad de pertenecer a un grupo, pero en palabras de Alain, que Derrida está retomando en estas sesiones, retomó en estas sesiones, decir sí es inclinar la cabeza hacia el sueño y la servidumbre del pensamiento. Un posible ejemplo de esto es la manera en que las redes sociales moldean nuestra opinión. Muchas veces no nos detenemos a analizar lo que compartimos o en lo que creemos, simplemente repetimos lo que suena bien, lo que confirma lo que ya pensábamos, y ahí es cuando el pensamiento se rinde, cuando deja de preguntarse si lo que está afirmando tiene sentido, cuando incluso hasta nos creemos las cosas que decimos, sin ser críticos de nosotros. Entonces, aquí va el asunto. El verdadero enemigo puede ser uno mismo. Si pensar es decir no, ¿a qué se le dice no? Derrida responde con una idea que incomoda bastante. Es a sí mismo a lo que el pensamiento dice no. El primer enemigo del pensamiento no es el dogma exterior, no es la propaganda, no es la manipulación, no es lo que el otro me está diciendo, sino la propia comodidad mental. Cada uno de nosotros tiene dentro un derrotista interno, así lo llama Derrida, que nos induce al sueño, nos aconseja la huida, nos empuja a ceder, a dejarnos vencer o convencer sin examen, sin peligro. Pensar entonces es luchar contra esa voz que nos dice que no hace falta dudar, que es más fácil seguir la corriente. Y eso no significa que haya que desconfiar de todo ni vivir en una eterna negación. No, se trata de hacerse responsable del propio pensamiento y eso cuesta bastante. Como dice Alain y Derrida lo va a retomar, la función de pensar no se delega en absoluto. Ojo, nadie puede pensar por nosotros. Esa es una de las ideas más grandes que aparecen en estas sesiones. Entonces, para poder pensar necesitamos ver. Derrida, citando a Alain, va a decir que se va a preguntar, ¿qué veo cuando abro los ojos? ¿Qué vería si debiera creerlo todo? Y él dice, tal vez sea un tapiz incomprensible. Solo puedo ver las cosas con claridad si me pregunto por ellas. Este punto es clave porque en una época en la que la información nos abruma, si aceptamos todo sin cuestionar, nos quedamos atrapados en un ruido sin sentido. Pensar es detenerse en medio de ese ruido y preguntar, ¿esto es cierto? ¿Por qué creo en esto? Vamos a ver. Hay un asunto que resulta clave en esta
consideración y es que pensar no tiene por qué ser un lujo. El pensamiento no es automático, claro, no es cómodo, no es algo que pueda hacerse a medias, sí cuesta un montón, pero es importante. Cuando dejamos de cuestionar, abrimos la puerta a la manipulación, al dogma y en el peor de los casos a la tiranía. Y yo creo que eso es un asunto importante a pensarnos hoy en día. Para que la tiranía sea posible y por consiguiente lo sea la servidumbre, nos va a decir Alain, es preciso que yo haya dicho sí y haya dejado de criticar. Pensar no es un acto pasivo, sino una responsabilidad. No se trata de negarlo todo por sistema, sino de aceptar nada, de no aceptar nada más bien, sin antes haberlo pensado de verdad. O sea, en un mundo donde la inmediatez domina, quizá el mayor acto de resistencia sea detenerse, interrumpir y decir no. Sí pensar es decir no, porque decir sí a esta lectura de Derrida, no estaríamos cayendo en la misma trampa que él señala, aceptando sus ideas sin cuestionar, aceptando estos planteamientos que aparecen aquí en esta lectura inicial, en este video. Derrida nos dice que no es negar por negar, ¿sí? Sino que el pensamiento implica una actitud vigilante, una resistencia, hemos dicho, a no asentir sin más, ¿no? Decir sí a su lectura no significa aceptarla de forma pasiva, sino reconocer que ha pasado por nuestro propio filtro crítico. Podemos intentar probarlo. ¿Es cierto que todo pensamiento empieza con un no? Podemos pensar en ejemplos contrarios. Hay descubrimientos y creaciones que nacen de un sí, de una afirmación. El amor, la confianza, incluso la creatividad parecen depender más de un sí que de una negación, es cierto. Pero si lo pensamos un poco más, vemos que incluso esos sí, en el amor, en la confianza, en la amistad, en el arte, vienen después de una elección, de haber descartado otras posibilidades. Decimos sí con más fuerza cuando hemos tenido la oportunidad de decir no. Por otro lado, si negamos completamente la lectura de Derrida o estos planteamientos sobre la afirmación de Alain, de pensar es decir no, también estaríamos afirmando otra cosa, que el pensamiento puede darse sin cuestionamiento, sin fricción. ¿Pero eso es cierto? ¿No es precisamente el examen constante lo que mantiene vivo el pensamiento? Entonces, decir sí a estos planteamientos no es contradictorio si ese sí viene después de haber pensado, de haberlo puesto a prueba. No se trata de aceptar la idea sin más, sino de reconocer su valor. Después de haberla interrogado, la cuestión de fondo entonces es tomar la responsabilidad de pensar por nuestra cuenta. Así que la verdadera pregunta, verdadera entre comillas, no es si debemos decir sí o no a esta lectura o a las ideas que circulan en la vida diaria, sino si estamos dispuestos a pensar antes de decidirlo, a no comer entero. Pareciera una cosa muy sencilla en serio, pero de verdad, en un contexto en el que estamos rodeados por conflictos a la vuelta de la esquina, guerras, egos muy grandes y liderazgos que parecen desviarse un poco, pues vale la pena en decir no. Ahora, hey, hola de nuevo. Si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse si no lo han hecho, si les resuena esto de nuevo. Este es un proyecto de pensamiento. Ensayo Vagabundo es una ensayadera constante de ideas. Hoy arrancamos con este tríptico, parte 1 del tríptico del destemple. Espero vernos nuevamente el otro lunes y hoy, aunque somos pocos, quiero celebrar que somos 11 suscriptores y espero que vengan más. Así que bienvenidos a este proyecto, a este canal. Un abrazo para todos, gocen y paz. Chau.